Buenas noches, gracias a Dios por otra oportunidad que nos da para reunirnos y estudiar su palabra, que en verdad es rica y abundante. Y vamos a orar para empezar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu tiempo que nos das para bendecir tu nombre, para escudriñar tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón. Anhelamos oír tu voz, Señor. Queremos ser transformados cada día a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te amamos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es primer libro de Reyes, capítulo 8, se titula Salomón traslada el arca al templo. Y vamos a ver que el reto en este capítulo, el reto que Dios pone delante de nosotros, es que busquemos la presencia de Dios a la manera de Dios, no a nuestra manera, no como a mí me gusta o como yo me imagino que debe ser, no. Por eso Dios nos dejó bien establecido en su palabra de qué manera quiere Él que nosotros lo busquemos. Y vamos a ver la primera parte, vamos a estudiar todo el capítulo en tres partes principalmente. La primera es el traslado del arca, que es del verso 1 al 9. La gloria de Dios en el templo, que es del verso 10 al 21. Y la oración de Salomón, que es del verso 22 al 66. Y vamos a ver primeramente el traslado del arca, que es del verso 1 al 9. El arca es llevada al templo. Vamos a ver el verso 1, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Dios de la ciudad de David, la cual es Sión. Salomón reunió a los principales de todo Israel para el gran acontecimiento de que finalmente ya estaba el templo y que ya iban a traer el arca del pacto. Y en el verso 2 nos menciona que fue en el mes de Taim, ¿verdad? Dice aquí en el verso 2, y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Los preparativos para la dedicación fueron bien planeados. Era un evento muy, muy importante, yo creo que más que cualquier otro evento, porque se trataba de que el templo fuera consagrado y aparte que llegara el arca del pacto ahí a estar ya en un lugar fijo, en un lugar que había edificado Salomón de una manera impresionante. El evento sería muy importante y una buena planeación pues sería muy necesaria para poder llevar todo esto a cabo. Y esto nos enseña a nosotros que no dejemos para última hora lo que tenemos que hacer. Debemos hacerlo con tiempo y lo mejor posible. Cada cosa que nos encomienden, cada responsabilidad que tenemos que hacerlo con el mayor tiempo posible para que quede de la mejor manera y mucho más si es algo para Dios. Vamos a ver ahora en el verso 3. Dice: y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. El templo no podría funcionar hasta que llegara el arca. Y esto a nosotros también nos deja una lección muy importante. No importa qué tan grande sea un edificio donde haya una congregación, cuánta gente se congregue, si está muy llena, si no está ahí la presencia de Dios, entonces ese lugar está vacío. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, cuando Dios le habla a Zacarías, que le anuncia que va a tener un hijo, porque él y su esposa eran pero Dios le da esta promesa a Zacarías y dice que le tocó en suertes entrar y ministrar allí en el templo. Pero ¿sabes qué? Ya no estaba el arca. En ese tiempo ya no estaba el arca. Ellos hacían todo el procedimiento, todo el ritual, pero ya la presencia de Dios no estaba ahí. Entonces, lo más importante es la presencia de Dios en nuestra vida.
porque podemos nosotros actuar de muchas formas, de decir, aparentar que somos hijos de Dios, porque eso se puede aparentar, pero lo que yo te digo de verdad, que lo he comprobado, que lo que jamás puedes imitar es la presencia de Dios en tu vida. Eso no lo podemos imitar. Podemos cantar y brincar, levantar las manos, hablar, recitar la palabra de Dios con una actitud muy religiosa y hasta espiritual, pero si Dios no está, solo es ruido. También tenemos que ver aquí algo muy importante. El traslado del arca era muy delicado y requería de cuidados especiales. Salomón obviamente sabía esto. Seguramente él se dio cuenta de los errores que cuando trasladó el arca. Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 6, cuando manda a traer el arca, están en fiesta, está muy gozoso, pero lo atraen encima de un carro nuevo jalado por unos toros y resulta que el carro se tropieza y uno llamado Usa lo quiere detener y la furia, ¿verdad? La ira de Dios cae sobre este y cae muerto, porque no era la forma que Dios había establecido para que tenían que tener en mente estos primero, nadie podía tocar el arca. Eso lo vemos en Números 4:15. No voy a leer todas las citas porque sería muy complicado, el capítulo es muy grande, pero te lo doy para que tú lo identifiques, para que tú lo estudies, que nadie podía tocar el arca y eso está en Números 4:15. Solo los sacerdotes y levitas podían transportarla. Eso está en el primer libro de Crónicas 15:15. Voy a leerles Deuteronomio 10:8. Dice: en aquel tiempo apartó Dios la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Dios, para que estuviese delante de Dios, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y en primer libro de Crónicas 15:15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Fíjate, todo tenía que hacer exactamente como Dios lo había establecido, y de esto nosotros tenemos que aprender, que todas las cosas se hacen de acuerdo a lo que Dios ha establecido, no como a mí me parece que es bueno. A lo mejor tienes una buena idea, pero si eso no está de acuerdo a lo que Dios dice, eso no es válido. Vamos a ver en el verso 4, que en el verso 4 que llevaron el arca de Dios. Verso 4 dice: llevaron el arca de Dios y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Podemos ver una vez más que solamente ellos tomar estas cosas santas y transportarlas. En el verso 5 dice: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar. Así es que desbordaron su ofrecerle muchísimos sacrificios para honrar a Dios. Ahora nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios, ¿verdad? Eso era en el Antiguo Testamento. Nosotros ya no tenemos que ofrecer sacrificios con animales para tapar el pecado. Ahora tenemos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él fue el que nos lavó de toda transgresión, de todo pecado, y ahora estamos limpios delante de Dios. Pero ahora nosotros, dice también la palabra de Dios, que cuando vengamos a ver a Dios, no vengamos con las manos vacías. No nada más se refiere a nuestros diezmos y ofrendas, sino el gozo con que le alabamos, le adoramos y de la manera en que estamos atentos a su palabra. Del versos 6 al 9 dice: y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo.
pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allá había puesto Moisés en Horeb, donde Dios hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Así es que los sacerdotes fueron los que metieron el arca del pacto de Dios en el lugar santísimo. Y del verso 10 y 11 ocurre aquí algo tan hermoso, tan impresionante, la gloria de Dios que llena el templo. Vemos verso 10 y 11 y dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Dios, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios la casa. De una manera impresionante, se me hace glorioso cómo que es derramada, cómo Dios se manifiesta, y es tal el mover de Dios ahí que dice que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar porque la nube estaba ahí adentro, la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Yo anhelo de verdad con todo mi corazón que Dios llene en nuestro corazón su presencia, y que este lugar, cuando nos reunimos, el mover de Dios, veamos cómo Dios obra en nuestras vidas y nos transforma. La presencia de Dios en ese momento se hizo visible, y lo mismo también sucedió en otro pasaje que cuando Moisés puso el tabernáculo. En Éxodo 40, versos 34 y 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Dios lo llenaba. Esto es muy hermoso, muy impactante, que Dios se manifieste de esta manera en nosotros, y en nosotros y a través de nosotros. Ahora nosotros tenemos el Espíritu en nuestras vidas, ¿sí? Pero no siempre le damos el primer lugar. Y entonces Dios no se manifiesta en una vida donde solamente fue invitado a ocupar en un área del corazón, pero que no es el Señor de la vida de esta persona. Dios se manifiesta a nosotros cuando nosotros le buscamos, y le buscamos de todo nuestro corazón. La gloria de Dios fue tan impresionante que los sacerdotes no podían servir, ministrar. Y la palabra usada aquí para la gloria de Dios es con kabod, que significa. Así es que fue un momento maravilloso, un momento donde Dios confirma que en ese lugar iba a estar su presencia permanente. Dios no puede manifestarse donde hay. Es que si en nuestras vidas hay, Dios no va a manifestarse. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso dice. Así que nosotros disponemos nuestro corazón y anhelamos buscarlo, Él se va a manifestar a nuestras vidas. Y bueno, aquí adelante, Salomón dice a su pueblo que Dios ha cumplido su promesa. Eso lo vemos del verso 12 al verso 21. En el verso 15 vamos a ver que dice: y dijo: bendito sea Dios, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo. Acordémonos siempre que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Sí, Dios es fiel en cumplir cada una de las promesas que Él ha dicho aquí en su palabra. Nosotros que los pecados, y vemos un varón conforme al corazón de Dios, y lo vemos porque cada vez que se arrepentía, no volvía a pecar. No volvía a hacer lo mismo, de verdad se apartaba. Y ya vemos la historia de David y vemos lo que... Y en este capítulo estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios para la descendencia de David. Porque sabemos también que por esa línea iba a llegar el Señor Jesucristo. Dios había prometido a David que... Eso lo vimos en 2 de Samuel 7. Le fuera fiel.
14. Dios que como lo había sido David. Y aquí pues vemos cómo Salomón da testimonio. Estaba cumpliendo. Cuando testimonio de ellos. Es muy importante. Cuando nosotros damos testimonio a los demás de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios, sí, principalmente a nuestros hijos y también a la gente. ¿Sabes qué? Dios aquí dice en su palabra y Dios lo hizo en mi vida. Eso es muy impactante y eso es inconversa y aún al pueblo de nos regocijamos y nos atrevemos, ¿verdad? Si Dios lo mi hermano o mi hermana, pues verso 16 dice: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo. Salomón recuerda las palabras que Dios el 7 de 16. 17 dice, está diciendo Salomón: y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Vemos que había dos razones que Dios no le permitió a David. La primera es que él había sido un hombre guerrero. El primer libro de Crónicas 20. También para una nación no a construir el templo de Samuel. A querer construir el templo. El profeta que había en ese tiempo le dijo: haz todo lo que contigo, y resulta que Dios le habla al profeta y le dice: no, dile que él no va a edificarme templo, lo va a hacer su hijo. Y su actitud hizo triste, no sé, no dijo: pues entonces ya no. David se propuso en el verso dice: Señor dijo a cuanto haber tenido en tu corazón bien reconoce que le agradó a Dios también hacerlo a David. Tiene para cada uno de nosotros algo que nosotros nos... Por ejemplo, usó a Moisés para hacer... No le tocó entrar. Era... A él le tocó meter al pueblo a la... Todas esas... Acá una parte en el... Cada uno de nosotros tenemos un propósito y nosotros como padres, pues la parte que la estoy cumpliendo, pero que gracias a Dios, pues Dios continuará su obra en nuestras hijas. Vamos a ver ahora la oración de Salomón, que es desde el verso 22 al 66. El verso 22 extendió su delante. Hemos visto en el verso 54, aquí en el verso 22 dice: se puso el altar de Dios en presencia de toda la congregación de Israel, y
Luego en el verso 54 aquí adelante dice: cuando acabó Salomón de hacer a Dios toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Dios con sus manos extendidas al cielo. En el Antiguo Testamento levanta de reverencia y de honrarlo. Por eso, 3, vamos a ver lo que dice. Dijo el Señor: no hay Dios como tú en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti. Salomón comenzó la oración de dedicación, y el templo no solo sería para sacrificios, sino también para orar ahí. Que conociendo que el único Dios
la grandeza de Dios. Los cielos de los cielos no lo pueden. Él no lo podemos meter a un lugar. Está arrepentido. Sabemos que Dios está confesando. Sirve que yo que no ya que nos nuestras vidas. Algo tiene 21.
no podemos dice Dios, como Dios nos ha promesas en porque podemos su paz mayor nos compartimos. Dios propósito de Dios un lugar una enorme bendición que Dios nos permite ahora tener su presencia